¿Qué pasaría si te dijera que el rey Carlos III acaba de romper un silencio de 22 meses con una revelación que ha dejado al mundo entero sin aliento? El viernes 13 de diciembre de 2025, en un mensaje televisado que interrumpió la programación habitual de Gran Bretaña, el monarca de 77 años compartió palabras que nadie esperaba escuchar. No fue un anuncio de abdicación, ni una declaración sobre el futuro de la corona. Fue algo mucho más personal, mucho más humano y mucho más impactante. Por primera vez desde febrero de 2024, cuando el Palacio de Buckingham confirmó que había sido diagnosticado con cáncer, Carlos habló directamente sobre su batalla contra la enfermedad. Y lo que reveló ha cambiado completamente el panorama de la monarquía británica. Imagina ser el hombre que esperó 73 años para convertirse en rey, solo para descubrir, apenas 2 años después de alcanzar tu sueño, que tu cuerpo alberga una enfermedad que podría arrebatártelo todo. Imagina tener que mantener la compostura ante el mundo mientras recibes quimioterapia semanalmente. Imagina saber que cada aparición pública podría ser una de las últimas, pero aún así debes sonreír, saludar y cumplir con los deberes que has anhelado realizar durante décadas. Esta es la realidad del rey Carlos III, y lo que acaba de revelar en diciembre de 2025 no solo ofrece esperanza para su futuro, sino que también expone la fragilidad de la institución más antigua de Occidente. El mensaje del rey no fue simplemente un reporte médico, fue una reflexión profunda sobre mortalidad, sobre el valor del diagnóstico temprano y sobre cómo la enfermedad más temida del mundo puede tocar incluso a aquellos que visten coronas. Desde que Buckingham Palace confirmó el diagnóstico de cáncer en febrero de 2024, el mundo ha observado con una mezcla de compasión y curiosidad mórbida. Los expertos reales han especulado, los medios han investigado y el público ha esperado ansiosamente cada actualización. Durante casi 2 años, las apariciones públicas de Carlos han sido analizadas microscópicamente. Cada fotografía es escudriñada en busca de señales de deterioro. Cada cancelación de evento genera titulares apocalípticos sobre el fin inminente de su reinado. Pero el viernes 13 de diciembre, todo cambió. En un mensaje grabado desde Clarence House, su residencia londinense, Carlos apareció sentado en una elegante habitación matutina, vistiendo un traje impecable, su postura erguida, su voz firme. Y las palabras que pronunció resonaron como un trueno a través de un reino que había estado conteniendo la respiración durante 22 meses interminables. Hoy puedo compartir con ustedes las buenas noticias, comenzó el monarca, permitiendo que una pequeña sonrisa iluminara su rostro habitualmente serio, de que gracias al diagnóstico temprano, la intervención efectiva y la adhesión a las órdenes del médico, mi programa de tratamiento de cáncer puede reducirse en el nuevo año. Reducirse. Esa palabra singular envió ondas de choque a través del mundo. No continuar indefinidamente, no intensificarse, reducirse. Significaba progreso, significaba esperanza, significaba que el rey que había luchado tan duramente por su trono ahora estaba ganando la batalla más importante de su vida. Las implicaciones de esta revelación se extienden mucho más allá de la salud personal de un hombre de 77 años. Tocan el corazón mismo de lo que significa ser monarca en el siglo XXI. Desafían la tradición real centenaria de mantener los asuntos de salud en secreto absoluto. Y más importante aún, ofrecen una ventana sin precedentes a la humanidad vulnerable detrás de la corona, una humanidad que la familia real británica tradicionalmente ha trabajado incansablemente por ocultar. Quédate hasta el final del video para saber exactamente qué tipo de cáncer tiene el rey Carlos III, por qué el palacio ha mantenido este secreto durante casi 2 años y qué significa realmente que su tratamiento se reduzca para el futuro de William, Kate y toda la línea de sucesión que espera ansiosamente en las sombras. Para entender la magnitud de lo que Carlos acaba de revelar, debemos retroceder al momento exacto en que su mundo cambió para siempre. El 17 de enero de 2024, Buckingham Palace emitió lo que parecía ser un comunicado de rutina. El rey Carlos III se sometería a un procedimiento correctivo para tratar un agrandamiento benigno de próstata. La condición, explicaron los funcionarios del palacio, es común para hombres de su edad y el tratamiento sería seguido por un breve periodo de recuperación.
Nada en el comunicado sugería alarma, nada indicaba que estaban al borde de un descubrimiento que cambiaría el curso del reinado de Carlos. El 26 de enero, Carlos ingresó a la Clínica de Londres, un hospital privado en el corazón de la capital británica. El procedimiento, según todas las cuentas, fue exitoso. 3 días después, el 29 de enero, fue dado de alta. Las fotografías de su salida mostraban a un monarca de buen humor, saludando al personal del hospital, aparentemente aliviado de que una preocupación médica hubiera sido abordada. Pero detrás de esas sonrisas públicas, algo aterrador estaba sucediendo. Durante el procedimiento de próstata, los médicos habían notado una cuestión separada de preocupación. Pruebas diagnósticas adicionales revelaron la verdad devastadora. Carlos tenía cáncer. El 5 de febrero de 2024, apenas una semana después de su alta hospitalaria, Buckingham Palace emitió un comunicado que sacudió el mundo. Se ha identificado una forma de cáncer durante el tratamiento reciente, declaró el comunicado oficial. El rey comenzaría un programa de tratamientos regulares en lo inmediato y se le había aconsejado posponer deberes públicos mientras se sometía a la terapia. El comunicado fue cuidadosamente redactado, revelando solo lo suficiente para prevenir especulaciones desenfrenadas, pero ocultando detalles cruciales que el público desesperadamente quería saber. ¿Qué tipo de cáncer? ¿Qué tan avanzado estaba? ¿Cuál era el pronóstico? El palacio confirmó solo un detalle: no era cáncer de próstata. Más allá, silencio absoluto. Esta ruptura revolucionaria con la tradición real representó la semejanía del diagnóstico, aunque no sus especificidades, y el palacio explicó que Carlos había elegido compartir su diagnóstico para evitar especulación y en la esperanza de que pudiera ayudar a alguien más. Esta transparencia sin precedentes fue tanto estratégica como compasiva. Estratégica porque en la era de las redes sociales los secretos reales son casi imposibles de mantener. Cada movimiento de Carlos sería fotografiado, cada ausencia notada, cada rumor amplificado. Al controlar la narrativa desde el principio, el palacio esperaba evitar la especulación desenfrenada que podría ser más dañina que la verdad. Compasiva porque Carlos genuinamente creía que su plataforma podía usarse para el bien. Si su diagnóstico público animaba a otras personas a buscar exámenes médicos tempranos, entonces valdría la pena el sacrificio de su privacidad. Y el efecto fue inmediato y dramático. Cancer Research UK, la principal organización de beneficencia de cáncer del Contivo, registró un aumento del 33% en su sitio web en las semanas siguientes al anuncio del rey. La gente buscaba información sobre los signos del cáncer, sobre opciones de detección, sobre lo que deberían hacer si sospechaban que algo estaba mal. El diagnóstico de Carlos había hecho lo que décadas de campañas de salud pública habían luchado por lograr. Había hecho que el cáncer fuera parte de la conversación nacional de una manera que no culpabilizaba ni aterrorizaba, sino que empoderaba. Pero la decisión de no revelar el tipo específico de cáncer fue deliberada y, según el palacio, basada en el Consejo de Expertos en Cáncer. El Consejo de los Expertos en Cáncer es que en su determinación de apoyar a toda la comunidad del cáncer, explicó un portavoz del palacio, es preferible que Su Majestad no aborde su propia condición específica, sino que hable a aquellos afectados por todas las formas de la enfermedad. En otras palabras, al no especificar su tipo de cáncer, Carlos podía hablar por todos los pacientes de cáncer, no solo por aquellos con su diagnóstico particular. Sin embargo, esta ambigüedad alimentó una especulación sin fin. Los oncólogos consultados por diversos medios tejieron teorías basadas en la secuencia de eventos. El doctor Robert Thomas, un respetado especialista en cáncer, sugirió públicamente que, dada la ubicación del descubrimiento durante un procedimiento de próstata, probablemente se trataba de cáncer de vejiga. Otros expertos especularon sobre cáncer colorectal, pancreático o incluso linfoma. Cada teoría venía con su propio conjunto de implicaciones sobre pronóstico, tratamiento y esperanza de vida. Los primeros meses después del diagnóstico fueron los más difíciles. Carlos suspendió todas las apariciones públicas durante aproximadamente 2 meses, desde principios de febrero hasta finales de abril de 2024. Este periodo de ausencia alimentó temores de que su condición era más grave de lo que el palacio admitía.
Los tabloides británicos publicaban titulares alarmistas especulando sobre su inminente abdicación o incluso su muerte. Las redes sociales se llenaron de teorías de conspiración. Algunos afirmaban que el palacio estaba ocultando la verdadera gravedad de su enfermedad, otros sugerían que ya había abdicado en secreto y que William estaba gobernando como regente de facto. Pero detrás de las puertas del palacio, lejos de los ojos curiosos del público, Carlos estaba luchando con cada gramo de fuerza que poseía. Fuentes cercanas al monarca revelaron posteriormente que se había sometido a quimioterapia semanalmente, un régimen agotador que dejaba a la mayoría de los pacientes exhaustos y náuseas. Sin embargo, Carlos insistió en continuar con asuntos de Estado. Revisaba sus cajas rojas diariamente, documentos gubernamentales que requerían su atención y aprobación. Se reunía con el primer ministro semanalmente, aunque a menudo por videoconferencia, en lugar de en persona. Firmaba legislación, nombraba embajadores y cumplía con sus deberes constitucionales incluso mientras su cuerpo era asediado por drogas diseñadas para matar las células cancerosas que crecían dentro de él. La reina Camila se convirtió en su ancla durante este período oscuro. A sus 77 años asumió un papel más visible, representando a Carlos en eventos donde él no podía asistir. Las fotografías de Camila durante este tiempo muestran a una mujer bajo inmensa presión. Sus ojos, habitualmente brillantes, a menudo lucían cansados. Su sonrisa, aunque presente, no siempre alcanzaba sus ojos. Aquellos que la conocen bien reportaron que estaba profundamente preocupada por su esposo, pero determinada a mantener una apariencia de normalidad por el bien de la institución. Antes de continuar, suscríbete para estar al día de todo lo que sucede en esta familia real que tanto queremos. Cada semana traemos las verdades más impactantes que otros medios no se atreven a revelar. El 30 de abril de 2024, Carlos hizo su primera aparición pública significativa desde el diagnóstico. Visitó un centro de tratamiento de cáncer en el University College Hospital, en el centro de Londres, donde se reunió con el personal médico y compartió historias con compañeros pacientes de cáncer. Fue un momento cuidadosamente coreografiado, diseñado para enviar múltiples mensajes simultáneamente. Primero, que el rey estaba lo suficientemente bien para reanudar deberes públicos. Segundo, que seguía comprometido a usar su plataforma para concientizar sobre el cáncer. Y tercero, que no estaba avergonzado de su condición ni temeroso de discutirla abiertamente. Las imágenes de esa visita fueron extraordinarias. Carlos, vestido con su traje impecable habitual, caminó por los pasillos del hospital con energía notable para alguien sometido a quimioterapia. Se detuvo a hablar con pacientes que recibían tratamiento, sentándose a sus camas, escuchando sus historias con atención genuina. En un momento particularmente conmovedor capturado por las cámaras, Carlos habló con una paciente mientras los medicamentos de quimioterapia goteaban en su brazo. «Siempre es un poco impactante, ¿no es así cuando te lo dicen?», dijo comprensivamente. Esas palabras simples, pronunciadas con empatía evidente, revelaron la profundidad de su propia experiencia con el choque del diagnóstico. Desde ese regreso en abril, Carlos ha mantenido un calendario sorprendentemente activo, aunque significativamente reducido de lo que habría sido antes del diagnóstico. En 2024 y 2025 completó aproximadamente 50 compromisos públicos, una fracción de los 200 o más que habría hecho en años anteriores. Pero eligió esos compromisos cuidadosamente, enfocándose en eventos que consideraba más significativos o donde su presencia tendría el mayor impacto. En septiembre de 2025, recibió al presidente Donald Trump en su segunda visita de Estado a Reino Unido, una cumbre diplomática de alto nivel que requería toda la pompa y ceremonia que la monarquía británica puede reunir. Las fotografías de Carlos junto a Trump mostraban a un monarca que, aunque visiblemente más delgado que en años anteriores, mantenía la dignidad y presencia que su rol requiere. En enero de 2025 viajó a Auschwitz-Birkenau para marcar el Día del Recuerdo del Holocausto, permaneciendo en el frío polaco para honrar a los millones que perecieron. En octubre visitó el Vaticano para rezar con el Papa Leo XIV, una reunión entre dos líderes religiosos que enfrentaban sus propias batallas con la mortalidad.
Estos viajes internacionales fueron significativos no solo por lo que lograron diplomáticamente, sino por lo que simbolizaban sobre la determinación de Carlos. La reina Isabel II había evitado los viajes al extranjero durante sus últimos años, consciente de que su edad avanzada y problemas de salud hacían tales empresas arriesgadas. Pero Carlos, aun cuando luchaba contra el cáncer, insistió en mantener la presencia internacional de Gran Bretaña. Era como si cada viaje fuera una declaración: todavía estoy aquí, todavía puedo servir, mi reinado no ha terminado. Sin embargo, no todo fue suave durante estos meses. El 27 de marzo de 2025, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado alarmante. Carlos había sido mantenido en el hospital para observación, después de experimentar efectos secundarios temporales de su tratamiento contra el cáncer en curso. El comunicado no especificó cuánto tiempo permaneció en el hospital ni cuáles eran los efectos secundarios, pero su breve hospitalización fue suficiente para generar una nueva ola de especulación sobre su condición. Los compromisos del día siguiente fueron pospuestos, con el palacio expresando el profundo pesar del rey por la decepción causada a aquellos que habían trabajado duro para hacer posibles las visitas planeadas. Pero al día siguiente, Carlos apareció nuevamente en público, determinado a demostrar que el contratiempo había sido menor. Era un patrón que se repetiría: momentos de debilidad seguidos rápidamente por demostraciones públicas de fuerza, como si Carlos estuviera en una batalla constante no solo contra el cáncer, sino contra la percepción de fragilidad. Las fotografías de Carlos durante este período cuentan una historia compleja. En algunas luce notablemente bien, su frente color, sus ojos brillantes, su postura erguida. En otras, especialmente aquellas tomadas después de sesiones de tratamiento, se ve visiblemente más delgado, su piel más pálida, sus movimientos más cuidadosos. El comentarista real Tom Sykes escribió en una columna que estaba horrorizado por algunas imágenes que emergían del monarca, describiendo a Carlos como demacrado y frágil. Un empleado del palacio confesó anónimamente a Radar Online que la ilusión de perfecta salud estaba derrumbándose. La fuente afirmó: no se puede retocar con Photoshop la fragilidad. Lo que estamos viendo es la realidad detrás de la corona. Un monarca en declive. Esas palabras crudas capturaban lo que muchos observadores pensaban, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. A pesar de todos los esfuerzos del palacio por proyectar normalidad, la verdad era evidente para cualquiera con ojos para ver. El rey estaba enfermo y su enfermedad estaba cobrando un precio visible. Pero quizás el momento más revelador de este periodo vino en noviembre de 2025, durante el Domingo del Recuerdo en Londres. Carlos, de pie en el cenotafio para honrar a los veteranos caídos de Gran Bretaña, fue visto derramando lágrimas. Para aquellos que conocen la reserva emocional típica de los Royals británicos, este despliegue público de emoción fue extraordinario. La experta real Hilary Fordwich describió la escena para Fox News. El rey Carlos estaba particularmente emotivo, lucía marchito y retraído, y uno podía observar el peso que todo esto había cobrado en él. Las lágrimas de Carlos ese día de noviembre hablaban de algo más que respeto por los caídos. Hablaban de un hombre confrontando su propia mortalidad, un rey consciente de que sus propios días podrían estar contados, reflexionando sobre el sacrificio, el servicio y el significado de una vida vivida bajo el peso de la corona. Fue, en muchos sentidos, el momento más humano del reinado de Carlos hasta la fecha, un recordatorio de que debajo de todos los títulos y ceremonias se encuentra simplemente un hombre, vulnerable y mortal como cualquier otro. Y así llegamos al viernes 13 de diciembre de 2025, el día en que Carlos finalmente rompió su silencio de 22 meses de la manera más dramática posible. El mensaje fue grabado 2 semanas antes en la sala matutina de Clarence House, pero su transmisión fue programada cuidadosamente para coincidir con la campaña anual Stand Up to Cancer del Reino Unido, una colaboración entre Cancer Research UK y Channel 4 que recauda fondos para la investigación del cáncer. Cuando Carlos apareció en pantallas de televisión en todo el Reino Unido esa noche, lucía notablemente bien. Vestía un traje impecable, estaba sentado erguido en una elegante silla
y hablaba con una claridad y fuerza que desmentían los 22 meses de tratamiento que había soportado. «Hoy puedo compartir con ustedes las buenas noticias», comenzó, su voz firme y cálida, «de que gracias al diagnóstico temprano, la intervención efectiva y la adhesión a las órdenes del médico, mi programa de tratamiento de cáncer puede reducirse en el nuevo año». Describió este hito como una bendición personal, antes de elogiar los remarcables avances que se han logrado en el cuidado del cáncer en los últimos años. Pero luego su tono cambió, volviéndose más reflexivo y personal. «Sé por mi propia experiencia que un diagnóstico de cáncer puede sentirse abrumador», dijo, permitiendo que su vulnerabilidad se mostrara. «Sin embargo, también sé que la detección temprana es la clave que puede transformar los viajes de tratamiento, dando tiempo invaluable a los equipos médicos y a sus pacientes, el precioso regalo de la esperanza». La palabra esperanza colgó en el aire por un momento, cargado de significado. Para un hombre que ha enfrentado la posibilidad muy real de que su reinado terminara antes de realmente comenzar, la esperanza no era solo una palabra abstracta, era la sustancia que lo había sostenido a través de las sesiones de quimioterapia semanales, a través de las náuseas y la fatiga, a través de las noches cuando el miedo debió haber sido casi insoportable. Carlos continuó explicando que había estado profundamente perturbado al saber que al menos 9 millones de personas en el Reino Unido no estaban al día con los exámenes de detección disponibles para ellos. Eso es al menos 9 millones de oportunidades para un diagnóstico temprano que se están perdiendo, enfatizó, su voz cargada de urgencia. Destacó estadísticas devastadoras. Cuando el cáncer de hígado se detecta en su etapa más temprana, alrededor de 9 de cada 10 personas sobreviven al menos 5 años. Cuando se diagnostica tarde, eso cae a solo 1 de cada 10, dijo, admitiendo que la gravedad de esa cifra se hundiera. El mensaje del rey era tanto una súplica como una celebración, una súplica para que las personas tomaran en serio los exámenes de detección, para que superaran el miedo o la vergüenza que pudiera impedirles buscar ayuda médica, y una celebración de su propio progreso, una demostración de que el diagnóstico temprano y el tratamiento efectivo pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. «El diagnóstico temprano simplemente salva vidas», declaró, haciendo de estas 5 palabras el corazón de su mensaje. La reacción al mensaje del rey fue inmediata y abrumadora. Cancer Research UK informó otro aumento significativo en las visitas a su sitio web. Las líneas directas de cáncer fueron inundadas de llamadas de personas que querían información sobre exámenes de detección. Los médicos de cabecera en todo el país reportaron un aumento en pacientes solicitando pruebas de detección. El mensaje de Carlos había logrado exactamente lo que pretendía, hacer que las personas tomaran acción. Pero quizás más significativamente, el mensaje ofreció algo que el público británico había estado buscando desesperadamente durante 22 meses: claridad sobre el futuro. Al revelar que su tratamiento se reduciría, en lugar de intensificarse, Carlos estaba señalando que su condición estaba mejorando, no empeorando, que había esperanza no solo para su recuperación, sino para la continuidad de su reinado. Un portavoz del Palacio de Buckingham proporcionó contexto adicional a los medios. «Su Majestad ha respondido excepcionalmente bien al tratamiento», dijo el portavoz, y sus médicos advierten que las medidas en curso ahora se moverán a una fase de precaución. Esta fase de precaución no significaba que el tratamiento terminaría por completo, aclararon, sino que sería menos intensivo, diseñado para monitorear y mantener su recuperación, en lugar de combatir activamente la enfermedad. Crucialmente, el Palacio no describió el cáncer de Carlos como estando en remisión, un término médico específico que indica que no hay signos detectables de cáncer. En cambio, usaron lenguaje más cauteloso, hablando de improbación en su condición y respuesta excepcional al tratamiento. Esta distinción es importante. Sugiere que si bien Carlos está claramente mejor, el cáncer puede no estar completamente eliminado, puede estar controlado, reducido, manejado, pero quizás no completamente vencido. Pero para un hombre de 77 años que ha estado luchando contra el cáncer durante casi 2 años, incluso esta noticia cualificada representa una victoria extraordinaria.
En un mundo donde muchos diagnósticos de cáncer llevan a un deterioro rápido, Carlos ha logrado no solo estabilizar su condición, sino mejorarla lo suficiente para que su equipo médico se sienta cómodo reduciendo el tratamiento. Es un testimonio tanto de los avances en el cuidado del cáncer como de la determinación personal del rey. Ahora que ya sabes cómo el rey Carlos III está ganando su batalla más importante y qué significa realmente que su tratamiento se reduzca, entra al video que ves en pantalla para saber el último escándalo de la familia real que tiene a todos hablando y que podría cambiar la línea de sucesión para siempre.